Ahí estamos. Listos, hermanos. Pues buenas noches nuevamente. Gracias a Dios que iniciamos un nuevo cuatrimestre con esta nueva, nos toca ver esta nueva materia, la cual se le llama Introducción a la Neumatología. Una palabra que luego para muchos, pues nos es así como que, ¿y eso de qué se trata? Pero bueno, ahorita vamos a dar la definición y vamos a iniciar. Por ahí les agradecería que los micrófonos los apaguen, por favor, para no meter ruido. Muy bien, hermanos, pues ya saben, vamos a iniciar con una oración para poner nuestra enseñanza en las manos del Señor. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de poder estar nuevamente reunidos aquí con mis hermanos, nuevamente en el Instituto Bíblico de Casa de Oración. Te damos gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que la tecnología nos una a través, Señor, de lo que tú has diseñado, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas que están hoy conectados, que han puesto en su corazón el estudiar tu palabra, en seguir, en servirte también, Señor. Te damos gracias por la vida de todos. Te pedimos, Señor, que seas tú y tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros para que podamos poner atención, que nuestro corazón esté y nuestra mente enfocados en tu palabra para poder asimilarla, para poder absorberla, pero sobre todo, Señor, para ponerla en práctica. Y creemos que esta materia de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, nos ayudará, Señor, para eso precisamente, para que podamos ser guiados por Él, ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer lo que tú quieres, Señor, y crecer en el conocimiento tuyo e ir llenándonos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra por cada uno de los que estamos conectados en este momento y por los que todavía a lo mejor estén pendientes por entrar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. Ya saben, les voy a dar algunos datos para que tengan en nuestra materia, en esta materia de la neumatología. Recuerdan también en cuatrimestres pasados, la asistencia va a contar como el 50% de su calificación, así que es importante no faltar, ser constantes para que, pues por lo menos ya con la asistencia tengan la mitad de su calificación. Y vamos a hacer en este cuatrimestre algunos cuestionarios. Tal vez son cuestionarios mensuales, no van a ser de cada semana, pero sí mensuales, que esos van a hacer un 25% de la calificación. Y los resúmenes, que como ustedes saben, también es importante hacer sus resúmenes y enviarlos. Nuevamente les pido, les animo a que los puedan ir haciendo cada semana para que no se les junten, porque ya ven que al final vienen todas las cargas. Así que si cada semana me los pueden mandar, sería mucho mejor. Igual pongan su nombre en su dispositivo para que los podamos ubicar más fácilmente sus nombres. Algunos ya los conocemos, pero algunos no, y entonces si tienen el nombre de su teléfono, pues va a estar un poco difícil. Así que si lo pueden cambiar, de una vez lo pueden cambiar, si no, véanlo. Estén atentos también y tengan su Biblia a la mano. Siempre tengan su Biblia a la mano porque ya ven que solicitamos luego que lean los versículos. Y también, pues, igualmente como en otras ocasiones, al final a alguno de ustedes le vamos a pedir que haga la oración al término para cuando terminemos nuestra clase, cada vez que nos reunamos. Así que, pues, vamos a iniciar.
Introducción a la neumatología es nuestra lección número 1. La palabra neumatología es un término compuesto. Su primera parte proviene de la palabra griega neuma, neuma, así como se escucha, pero con la P al inicio. Neuma. Y significa espíritu, significa soplo, significa hálito, viento. Y la segunda parte de la palabra logía se deriva también a su vez del griego logos, y su significado es tratado, ciencia, estudio. Entonces, para nosotros como cristianos, la neumatología es el estudio de Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad? Lo sabemos, ¿no? De la Trinidad. Pero veamos qué dice la Biblia de quién es Dios. Y vamos a verlo en el Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Es bueno que vayan anotando sus citas para que si ahorita no les da tiempo de verlo, después lo van a ir anotando en sus apuntes. Dice la palabra de Dios, Juan 4, 24. Dios es espíritu. Ahí está. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Vemos aquí que la naturaleza de Dios es espiritual. No está hecho de carne ni de hueso. Es un espíritu. Y en concordancia con nosotros, que somos también cuerpo, alma y también espíritu, dice la palabra. Entonces, por eso debemos de estudiar sobre el Espíritu Santo. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Le voy a pedir a mi hermana Julieta, si nos lee, por favor, Eclesiastés 12, 7. Eclesiastés Dice, 12, 7. Leo, Adelante, hermano. dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí nos dice también, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Nosotros somos el hálito de vida que Dios nos dio. ¿Se acuerdan? Desde Génesis. Los seres humanos tenemos la necesidad de buscar lo espiritual porque también somos espíritu. En este estudio vamos a tratar a buscar, a conocer el Espíritu Santo, sus características, su personalidad, para quitar cualquier confusión que pudiera existir. Pero veamos qué dice en Miqueas capítulo 3, versículo 8. Vamos a estar leyendo bastantes versículos ahorita en esta clase de hoy. Miqueas 3, 8. Dice la palabra del Señor. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué pasaba aquí? Miqueas, que era un profeta, tuvo que enfrentarse a los falsos profetas que él mismo había denunciado en aquel entonces, los falsos profetas. El Espíritu del Señor se debe, al Espíritu del Señor es que se debe el poder de Miqueas que le permite enfrentarse a sus contemporáneos para denunciar sus pecados, cosa que no les gustaba y que sigue sin gustarnos, ¿verdad? Cuando nos dice nuestros pecados y nos denuncian los pecados. Entonces, desde ahí vemos el poder del Espíritu Santo en ese profeta. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De quién hablaba Lucas aquí en esta cita? De nuestro Señor Jesucristo. La concepción de Jesús tuvo lugar por la intervención directa del Espíritu Santo. Le decía, te cubrirá con su sombra. Y
Cubrirá es la palabra griega episkiazo, así como son episkiazo con K y Z, episkiazo, que significa arrojar sobre, arrojar sombra sobre, o cubrir, o envolver en un resplandor brillante. O sea, figurativamente es investir con influencia sobrenatural, que fue lo que pasó, ¿verdad? Ahí cuando la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la misma palabra para la nube. ¿Se acuerda la nube que iba con los hebreos en el desierto, o cuando estaba en el tabernáculo, y de la cual salió la voz que habló durante la transfiguración también de Jesús? Ahí también hubo una nube. Esa es la misma palabra. Y ambos usos se referían a la nube que estaba en el tabernáculo, que se manifestó en la gloria de Dios. Pero vamos al Salmo 139, 7. Dice el Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En la Biblia la palabra espíritu también significa en el hebreo ruaj, ruaj, así como es R-U-A-K-J, ruaj. Y en griego veíamos que significa neuma, la palabra neuma, en hebreo y en griego. El Espíritu Santo es el poder de Dios que otorgaba anteriormente en el Antiguo Testamento a los profetas, y ahora ya lo otorga a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, en el momento en que creemos en Jesús. Pero vamos a Génesis también, en Génesis 1:2. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Juan 3:8, Juan capítulo 3, versículo 8, dice Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento que habla aquí, en el griego neuma, es una corriente de aire, dice, es un soplo, es una brisa, y por analogía es figurativamente un espíritu. Habla del Espíritu de Dios. Vamos a Génesis 8, capítulo 8, versículo 1. Ahí también habla algo sobre esto del viento. Génesis 8:1. Le pido a mi hermana Mabel, mi hermana Mabel, si nos puede leer Génesis 8:1, por favor. Estamos leyendo algunas de las muchas citas de lo que nos habla del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Génesis 8:1. Adelante. Dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Nuevamente, gracias, hermana. Nuevamente el viento, que es ímpetu, es impetuoso, es la fuerza vital que mantiene con vida a todos los seres humanos. Eso es el Espíritu de Dios también. Y veamos en Job 34:14. Job 34:14 dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento. Y también el Salmo 8:3. El Salmo capítulo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus dedos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Todo esto es invisible a la vista humana, pero se hacen visibles
cuando vemos lo que Dios hizo en el universo. Y ahí con sus dedos, ¿sí? Y así con su espíritu. Vamos al Salmo 19:1. Salmo 19:1. Como les digo, vamos a ir leyendo bastantes versículos. Le pido por favor a mi hermana Valeria. Valeria, sí, Yasmín, ¿verdad? Sí, pastor. Salmo 19:1, hermano. Salmo 19. Voy, permítame un segundo. Sí, adelante. 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. El Espíritu Santo son los dedos y las manos de Dios. Él es el que actúa. Luego dice en Lucas 11:20. Dice en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Espíritu Santo se hizo presente desde la creación. Eso es lo que vemos. Vamos también a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para que los siervos de la antigüedad tuvieran poder para hablar la palabra de Dios y las profecías. El Señor les otorgó de su Santo Espíritu y su poder para llevar a cabo lo que Dios quiere siempre. Él es el que da a través del Espíritu Santo. También vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dice en Lucas 4, 18, hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿De quién hablaban aquí? ¿O quién hablaba? Hablaba Jesús en la sinagoga. También nos dice ahí en Hechos 1:8, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y le pido, por favor, a mi hermano Miguel, no, perdón, Esteban Gauna, si nos lee, por favor, Hechos 1:8, hermano, por favor. Sí, pastor. Ahí lo busco y Hechos 1:8. 8. Dice así, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén y en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Sí, amén. Sí, un poco diferente, pero finalmente nos dice lo mismo, hermano. Gracias. Sin el Espíritu Santo seríamos más que religiosos, solamente teólogos, y no tendría la riqueza que nos da el poder del Espíritu Santo para que esta promesa se realice en todos nosotros. También debemos haber nacido de nuevo. Para que esto se realice es que debemos haber nacido de nuevo, haber recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso dice, y vamos a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia, el amor de Dios, el amor y la comunión del Espíritu Santo, la comunión, sean con todos vosotros. Amén. Hay tres palabras importantes aquí, hermanos. Tres que son la gracia, el amor y la comunión. Y el apóstol Pablo dice la gracia del Señor Jesucristo. La gracia que es un regalo.
¿Cuántos han recibido regalos alguna vez en su vida? De todos los que estamos aquí. ¿Cuántos han recibido regalos? Todos, ¿verdad? De verdad, todos hemos recibido algún regalo. Y hemos recibido regalos de personas que conocemos y regalos de personas que no conocemos. Y uno aprecia de verdad esos regalos. Cuando cae un regalo como que, y que no lo esperas, da mucho gusto. Pero esos regalos que nos puede dar, no sé, nuestra esposa o mi esposa, mi papá, mi hermano o la persona que yo más aprecio, no se compara o no se va a comparar nunca con el regalo que Jesús ya nos dio. Y el regalo que Jesús nos dio, el regalo que Dios ya nos dio a todos los que creemos en Él, no se compara con nada. Ese es un regalo inmerecido, porque no lo merecíamos nosotros, no merecíamos eso. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Le damos gracias al Señor por la gracia que nos ha dado. Es el regalo más lindo, más grande que ustedes y yo pudimos recibir. Y esto es la salvación. Podemos tener casas, carros, becas, lo que ustedes quieran, pero cuando muramos, no nos llevaremos nada material. Pero si estamos con Cristo, nos vamos a ir al cielo por la eternidad, hermanos, cuando recibimos el regalo de la salvación. Pero también Pablo nos habla del amor. Dice, el amor de Dios. Y dice en Juan 3:16. ¿Quién no lo sabe, verdad? Le pido a mi hermano Ronnie si nos puede leer o recitarlo, porque a lo mejor ya se lo sabe completo. Juan 3:16. Sí, hermano, ahorita dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, gracias, Ronnie, gracias. Este versículo lo sabemos, lo conocemos, lo hemos visto mucho. Si algunos recuerdan, los que les gusta el fútbol, lo ponían hasta en los estadios, ¿verdad? Este versículo es el centro de la Biblia. Pero ya vimos la gracia, primero. Vimos el amor, y la tercera palabra que menciona el verso de Efesios 2:8 es la comunión. La comunión. Ahora la gracia es dada por Jesucristo. El amor es dado por el Padre, pero la comunión, ¿con quién se da? Se da con el Espíritu Santo. Con Él vamos a tener esa comunión. Lo leíamos en 2 de Corintios 13:14. Ahora, ¿qué es la comunión? La comunión es caminar juntos, estar cerca, eso es comunión. Estar cerca es conocerse profundamente. Eso es una comunión, es hablar, es dialogar. Bueno, sabemos que Dios son tres personas en una. Y esto es un misterio, ¿verdad? Porque pues, a veces no se puede comprender. Pero es como el agua, hermanos. Tiene varios elementos. Los que recuerdan por ahí un poco de la química en la secundaria, o bueno, lo vemos que el agua es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿verdad? Y si queremos quitar uno de estos elementos, que es el oxígeno, pues no lo podemos hacer porque está ahí incluido en el agua, aunque bueno, por métodos químicos o lo que sea, se puede por ahí hacer. Pero así lo vemos, así vemos a la Trinidad. Pues así es, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Y ese uno es Dios, porque donde está el Padre, está el Hijo. Y donde está el Hijo,
también está el Espíritu Santo. Y en los tres es Dios. Pero cada uno de los tres tiene diferente personalidad, tienen diferentes funciones. Cada uno de los tres se manifiesta de una manera diferente. En la Biblia vemos manifestaciones del Padre, también vemos manifestaciones del Hijo y vemos manifestaciones del Espíritu Santo. Pablo nos anima a tener comunión con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hablamos tal vez más con el Padre y también hablamos mucho con Jesús, pero tal vez casi no hablamos con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Pero cuando ustedes y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, literalmente la persona que viene a meterse en nuestra vida, en nuestro corazón, es el Espíritu Santo de Dios. En él está el Padre y está el Hijo. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que se mete en nuestra vida, lo que nos lleva a disfrutar de la gracia y del amor de Dios. Esa es la comunión con el Espíritu Santo, es lo que nos anima ahí Pablo. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, voy a poder disfrutar de la salvación que Dios me dio. Si yo tengo comunión con el Espíritu, voy a poder caminar en el amor del Padre. Entonces, la función más importante del Espíritu Santo es caminar conmigo, es caminar con nosotros. El Padre nos amó. Jesús se entregó y murió por nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Entonces, en estas lecciones vamos a ir conociendo más sobre el Espíritu Santo. Dios se revela a través de los nombres. Vemos que el Padre se revela a través de los nombres que tiene. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Jehová Jireh, que quiere decir el Señor es mi proveedor. Cuando estamos en momentos de aprieto, le podemos pedir a Jehová Jireh. O decimos Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. O Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Otro es Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo van a ver luego, más adelante, en otras lecciones, en otras materias. Sigamos. Entonces el Padre tiene nombres. Ahora el Hijo Jesucristo tiene nombres también. Varios. Y vemos en Isaías 9:6. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y le pido, por favor, a nuestro hermano Ronald, si está conectado, Ronald. Sí, profe, estoy acá. ¿Qué versículo dijo? Adelante, por favor. Isaías 9:6. Estamos hablando de los nombres de Jesús, de Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Sí, acá lo tengo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y en el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirado, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Gracias, hermano. Esos son algunos de sus nombres. Lo conocemos todavía más, pero no vamos a entrar mucho a detalle. Estamos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también tiene nombres. Porque Dios se revela a los hombres. ¿Por qué Dios se revela a los hombres? Porque los nombres de Dios nos revelan la personalidad que tiene Dios. Los nombres de Dios nos revelan el propósito de Dios en cada uno de ellos. Pero veamos ahora
el nombre del Espíritu Santo. Y el nombre principal del Espíritu Santo, pues es Espíritu Santo. Y siempre debemos escribirlo, siempre, hermanos, acuérdense de esto, siempre con mayúsculas, siempre. Cuando ustedes escriban el nombre, el Espíritu Santo, siempre la primera es mayúscula, la segunda también es mayúscula, Espíritu Santo. Igualmente, cuando escriban Jesús, en un escrito, en una carta, en una cita, en los apuntes que van haciendo, en los resúmenes, Jesús o Jesucristo o Dios el Padre, siempre llevan mayúsculas. Porque cuando hablamos de Dios con minúsculas, es otro Dios, no es el Dios de nosotros, no es el Dios del Padre. Así que tomen en cuenta eso, por favor. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice ahí, Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí es santo. Santo. Entonces, habla de la función del Espíritu de Dios. Y la función del Espíritu Santo es santificarnos. Santificarnos. El Espíritu Santo es el autor de la santidad. El Espíritu Santo es el autor de la santidad. Y el Espíritu Santo es quien inicia, fortalece y perfecciona la santidad de Dios en nosotros. Él inicia cuando recibimos a Cristo. Nos fortalece en el transcurso, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que hablamos. Ahí debe de estar trabajando el Espíritu Santo y nos perfecciona todos los días de nuestra vida, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos. Porque perfecto solamente ¿quién? Jesucristo. Entonces, así es. El Espíritu Santo es quien nos inicia, nos fortalece y nos perfecciona en la santidad. El que tiene el Espíritu Santo dentro de él, o sea, nosotros, hermanos, puede ser más fuerte. Y cito la siguiente versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica que Dios ya los eligió. También a nosotros nos eligió el Señor para que estén entre los primeros. Estaremos en los primeros en experimentar la salvación. Ya tenemos la salvación, pero hay que seguir perfeccionando. Y esta es una salvación que vino mediante ¿qué? ¿Mediante quién lo hace? El Espíritu Santo. Él nos santifica. Es un proceso que está en dos partes, en que la santidad se manifiesta en dos partes. Es un proceso de dos partes. La primera es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Jesús dice, yo tomo tu lugar, porque en ese momento Jesús toma nuestro lugar y paga nuestros pecados ante el Padre. Él paga nuestros pecados ante el Padre y entonces ahí recibimos la vida eterna, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y somos ya declarados justos delante del Padre. Esa es la primera parte. Eso es algo que no se entiende a veces y es inexplicable para las personas que no han quitado las escamas de sus ojos. Pero así de fácil. Nosotros como cristianos ya lo vemos fácil, ¿verdad? Pero la gente del mundo, o cuando estábamos en el mundo, cuando éramos
Inconversos a veces no lo entendíamos. Jesucristo le dijo a la gente de su generación, no se sorprendan si los primeros que llegan al cielo son las prostitutas y los ladrones. Porque la gente más pecadora, y lo sabemos, hermanos, muchas veces es la más necesitada y la que pone su corazón delante de Dios. Es la que se postra delante de Dios, la que dobla rodillas delante de Dios, porque saben que tienen mucho pecado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, dice lo que pasó con los judíos. En Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Y le pido a mi hermana Yajaira, si nos puede leer Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Sí, lo estoy buscando. Juan 1, 1, 11 y 12. 11, 12. Sí, por favor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Esta es la primera parte. Gracias, hermano. Esta es la primera parte. Los judíos no lo recibieron, muchos no, y la mayoría no lo recibieron. Ya hay algunos convertidos, pero todavía no creen en Jesucristo. Pero sin embargo ellos no, pero nosotros pues, nos dio la oportunidad de poder ser hechos hijos de Dios y la hemos tomado. Así que no la perdamos, sigamos adelante. Porque dice en la segunda, Dios entonces dice, tú eres ya declarado santo. Pero ahora entramos en la segunda etapa, porque ya cuando el Espíritu Santo se encuentra en nuestro corazón, ya está contigo y no te va a dejar. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cuál es su función? Santificarnos, santificarte. Entonces, ahí está. Para los que creen que simplemente recibo a Jesús y ya está en mi corazón y ya la hice, bueno, no. Lo que les quiero decir es que no. El Espíritu de Dios ahora que está ya dentro de nosotros, dentro de ti, te toma de la mano, nos toma de la mano y se empieza a meter en nuestra vida. Es así, es literal, se mete en nuestra vida. Y ahí es donde muchos de nosotros empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque yo pensé que ser cristiano, no, pues ser cristiano me la voy a llevar bien light, ¿no? Bien tranquila. Y solamente levantar, a lo mejor nada más levantar las manos y cantar y aleluya y amén y ya, no. Ahora ya no tengo que hacer esto y lo otro. O sea, el Espíritu Santo está ahí con nosotros y ya no podemos hacer estas cosas y las otras cosas que hacíamos que eran malas. Pero no es que el Espíritu Santo nos obligue, no. ¿Se acuerdan luego cuando les dicen, no, es que ustedes ya les lavaron el cerebro y ya no pueden ir a las fiestas, ya no pueden tomar, ya no pueden bailar, ya... No, 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 no. El Espíritu Santo no nos obliga. Es que cuando el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros, empieza el proceso, empieza la segunda fase, la segunda etapa de la santificación. Esta es la segunda etapa, que dura toda la vida. Toda la vida está esa etapa. Nunca vamos a ser perfectos, entonces el Espíritu, le decíamos hace rato, inicia, fortalece y permanece ahí. Y perfecciona, más bien. Nos va perfeccionando. Entonces, ahí es donde se cumple la palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, también las viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Desde aquí mismo ahora me santifica. ¿Y cómo me santifica el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo me convence. ¿Sí? El Espíritu Santo me convence en primer lugar. Dice en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Y le pido a mi hermano Roberto Peláez, si nos puede leer, Juan 16, 8.
Juan 16. 16:8. Adelante. Ok. Dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ahí está. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, nos va a convencer del pecado, de justicia y de juicio. Y aquí habla de eso, del Espíritu Santo. Entonces, Él me convence, es decir, el Espíritu Santo me redarguye, como decía el hermano en la otra versión. Un ejemplo, cuando un joven de la iglesia ya tiene el Espíritu Santo, ya es nueva criatura, ya recibió a Cristo, ya fue declarado justo, ahora ya camina con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿ese joven va a seguir fallando o no? ¿Va a seguir fallando? Claro, claro que va a seguir fallando, va a seguir teniendo errores, sí. ¿Va a fallar? Sí, claro. Por eso decíamos que tenemos que seguir en ese proceso. El Espíritu nos va enseñando, nos va guiando. Pero hay que entender algo, el Espíritu Santo no está aquí para aplastarnos, así, nada, no, no, no. La función del Espíritu Santo es convencerme a mí y levantarme a mí. Por eso Jesús nos lo dejó, para que Él nos ayude, es nuestro consolador, ¿verdad? Porque Él sabía que íbamos a fallar. Nadie va a ser perfecto como Jesús. Queremos ir hacia allá, pero nunca lo vamos a lograr. Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mete en el corazón de alguien, es para ayudarlo, sobre todo en sus tiempos de debilidad. Siguiendo el ejemplo del joven de la iglesia, recién convertido. Supongamos que el joven sale un día de la iglesia y sale feliz, rebosando, estuvo cantando, alabando al Señor, dándole gracias por todo lo que ha hecho por él, por su familia, no sé. Pero de repente sale y se encuentra con un amigo del mundo. Digo, porque no falta, ¿ah? Y le dice y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el joven, la nueva criatura, todavía se avergüenza de decir que viene de la iglesia, de casa de oración. Todavía la vergüenza. Pero bueno, entonces le dice, vengo, él le contesta, vengo de ver un partido de fútbol. Ahí me van a entender mis hermanos argentinos. Bueno, no sé si a todos les gusta el fútbol, pero dice, aquí me van a entender. Vengo de ver un partido de fútbol. La final del River contra el Boca. Bueno, esa es una ilustración así perfecta. Puede ser la final acá de estos equipos de México, ¿no? Y cuando ya tienes, pero cuando ya tienes a Jesús en tu corazón, ¿qué pasa con el Espíritu? Ahí está el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace? Nos redarguye. Pero es tan misericordioso que le dice el Espíritu, ya aquí aparte, cuando ya no hay gente, cuando está solo, el Espíritu Santo le empieza a tratar. Y empieza a tratar con nosotros. Y el Espíritu lo llama y le dice, mentiste. Es una mentira piadosa, dicen por ahí, ¿no? Es una mentira. Mentiste. O sea, ahí en nuestro corazón y en nuestra mente empieza a trabajar el Espíritu. Con cosas a lo mejor a veces pequeñas, que vemos pequeñas, pero empieza a trabajar. Y ese es el proceso de la santificación, es el proceso del perfeccionamiento. Ahí nos va a ir ayudando. Pero debemos saber algo. Cuando Satanás nos acusa, se siente muy distinto a cuando el Espíritu nos redarguye. Son dos cosas muy diferentes. Porque cuando el diablo te acusa, cuando el diablo nos acusa, él viene con condenación y él dice, ya no, y tienes la culpa y ahí está, duro y duro y duro y duro. Es diferente. Hay que tener mucho cuidado porque usted o nosotros no somos la voz del diablo. Usted es la voz de Dios, somos la voz de Dios para nuestros hermanos. Nunca los acusemos, nunca los pisoteemos. Tenemos que tener ese cuidado. Así como el Espíritu Santo nos cuida a nosotros, también debemos de cuidar de nuestros semejantes, de nuestros hermanos.
Y al contrario, hay que levantarlo. El diablo nos aplasta o quiere hacer eso, pero el Espíritu Santo nos redarguye y te dice, hijo mío, eso no estuvo bien. Me contrictaste. ¿Y qué hace el joven, el cristiano? El cristiano en construcción, diríamos, porque ya tiene el Espíritu dentro. ¿Qué dice? Señor, perdón, renuncio al fútbol. No, a lo mejor eso no lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí le dice, Señor, perdóname, mentí. Y él empieza a tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Con cuántos de ustedes el Espíritu Santo ha hecho eso? ¿Cuántas veces les ha sucedido en pequeños? Yo sé que a todos, a todos nos habla así de esa manera. No sé si algunos de ustedes a lo mejor no vieron las películas antiguas. Había una película de Pedro Infante hace muchos años. Todavía era en blanco y negro. Y ponían una imagen de un diablito de un lado y un angelito del otro. Y el diablito ahí hablándole que hiciera las cosas malas y el angelito diciéndole que hiciera las cosas buenas, ¿no? Y así me llama la atención así como esa figura. Así está el diablo y el Espíritu Santo. En otras ocasiones el Espíritu Santo te va a decir cosas como estas. Vuélvete y pídele perdón. Porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que veamos las cosas que aparentemente están bien, pero no están bien. Son malas y de repente hicimos cosas inconscientemente o a lo mejor nos burlamos de alguien, de algún hermano. Y todo el mundo se puso feliz, se rió y cuando usted sale a la puerta, el Espíritu le dice, ofendiste a tu hermano, ofendiste a esa persona, aunque no sea hermano o creyente, pero lo ofendiste. Regrésate, toca la puerta y le dices, hermano, perdóname. Es cuando el Espíritu está trabajando en nosotros. ¿A cuántos también les ha sucedido eso? Siempre tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo. Así es como Él trabaja, cuando Él te convence. Ahora, no solo me corrige. Vamos a ir a Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos rápido porque se está haciendo noche. Hoy empezamos un poco tarde por lo mismo, ¿no? Empezamos ahí con los detalles técnicos. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está la clave. Ninguna condenación, como el diablo quiere, hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Y la palabra estar, nos la enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan del verbo es ser o estar? Bueno, entonces yo digo, yo estoy en Cristo. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición espiritual no es de derrota, no es de muerte. Nuestra posición espiritual es con Cristo. Donde está Jesús, ahí estoy yo. Ahora, ¿qué dice el verso de Romanos 8:1? El que está, y yo estoy con Cristo, pero camino con el Espíritu. Mi posición espiritual es con Cristo, pero mi caminar diario es con el Espíritu Santo de Dios. Voy a tratar de decirlo de esta otra manera. En el mismo versículo de Romanos 8:1 dice, los que están en Cristo son los que no andan en comunión o conforme a la carne, sino conforme o en comunión con el Espíritu. ¿Sí? ¿Me entendieron? O me di a entender más bien. El Espíritu Santo no solo nos corrige, nos da poder para vencer a la carne. Entonces, no es solo tener al Espíritu, también es caminar con el Espíritu y en el Espíritu. Caminar con el Espíritu y en el Espíritu.
Esas dos cosas son importantes. Si tú caminas con el Espíritu Santo que está dentro de ti, pero también tú tienes que caminar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Es en tu atmósfera, que tu atmósfera, tu entorno tiene que ser el Espíritu Santo. Lo que escuchas tiene que ser lo que habla el Espíritu. La música, no sé, las conversaciones con tus amigos, amistades, familiares. O sea, lo que tú escuchas debe ser lo que habla el Espíritu. Lo que piensas tiene que ser lo que habla el Espíritu. Lo que hablas tiene que ser lo que habla el Espíritu. Cuando vives y caminas en el Espíritu, no hay condenación para tu vida. Pablo termina el capítulo 7 de Romanos. No lo vamos a leer, pero después le pueden dar una lectura. Capítulo 7 de Romanos. Si usted lee ese capítulo, Pablo habla de la carne. Y Pablo dice que no hay, o sea, no hay nada ya que hacer. No hay nada que hacer, dice Pablo. Y mire cómo termina el capítulo de Romanos 7 en el versículo 25. Lo voy a leer en la nueva versión internacional porque me llamó la atención, está así como que más clarito. Dice Romanos 7, 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, con mi mente. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. O sea, pienso en Dios y todo, pero hago las cosas de la carne. Así dice Pablo. Se parece a lo que muchos de nosotros hacemos o muchas veces hablamos. Y miren, hermanos, gracias a Dios, pues ya salió la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues Jesucristo. A veces decimos, yo amo a Dios. Sí, amo a Dios, pero es que no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. Y nos quedamos ahí. A Pablo también le pasaba eso. Por eso lo escribió. Cuando tú terminas ese capítulo 7 y tú dices, hijo, ya desperté, ya no hay esperanza, pero finalmente leemos nuevamente lo que dice Romanos 8:1. Nos vamos al siguiente capítulo, ya lo leímos, y dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Pablo no nos deja en el limbo. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Cuando no tienes comunión con el Espíritu Santo, vas a estar batallando siempre con tus hábitos del pasado. Muchos de nosotros llegamos a la primera etapa nada más. Recibimos a Cristo, ya lo vimos, es conocer a Jesús. Tomamos el bautismo en agua. Cuando Jesús se bautizó en agua, el Espíritu mismo lo llevó al desierto 40 días, ¿se acuerdan? En el desierto estuvo peleando con espíritus, con el diablo ahí, que querían derrotarlo. Y ahí Jesús estuvo batallando fuerte, 40 días y 40 noches. Y Jesús entró con el Espíritu Santo al desierto. Él lo llevó, recuerda, después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Pero salió en el poder del Espíritu Santo del desierto. Salió con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios quiere que a partir de ahora, de hoy, es que no solo nos conformemos con tener a Jesús en nuestro corazón, que es la gran salvación que nos ha dado, sino que caminemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando caminas en el poder del Espíritu Santo, tu mente, tu cuerpo, tu carne no estará atada a los vacíos del pasado, sino que estarás encaminado con el propósito que Dios tiene para ti. Y vas a vivir una vida sobrenatural. La percepción de un cristiano que camina en el Espíritu es muy diferente al que camina o al que no camina más bien en el Espíritu. Es muy diferente. Hay cristianos que caminan en la carne.
Por ejemplo, el que camina en la carne, lo ofenden. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace? Dice, yo soy cristiano, soy manso, pero no menso. Vamos manejando en el tráfico, yo sé que a algunos le ha pasado o nos ha pasado. Y es clásico, se te cierra un carro. Pero y el que está en la carne, ¿qué hace? Va a responder y va a ir a insultarlo o también va y se le cierra al otro carro. Pero el que anda en el espíritu, ¿qué hace, hermano? Lo bendice y le pide a Dios que lo cuide para que no vaya a provocar un accidente más adelante. Hay que ver las cosas en el espíritu, no con los ojos de la carne, porque el ojo de la carne te dice ojo por ojo, lo que había en el Antiguo Testamento. El ojo de la carne te va a decir, véngate, eso que te hicieron es injusto, tienes que hacer algo. Pero el Espíritu Santo te dice, yo peleo por ti. Mía es la venganza, dice el Señor. La carne te dice, no perdones, págale igual, paga igual, pero el Espíritu Santo te muestra lo que la carne no te puede mostrar. Así que, hermanos, no debemos dejarnos dominar por la carne. Debemos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. El caminar con el Espíritu Santo es una carrera que no termina y toma mucho tiempo. Por eso es que Dios bendice a los que, a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, de las adversidades y de las diferencias, han sido fieles al Espíritu Santo. Así que sigamos siendo fieles, porque el Espíritu Santo que empezó la obra, la va a perfeccionar. Aquí terminamos la lección de hoy, hermanos. Aquí concluimos. Es la lección número 1 y es la introducción a la neumatología. Agradecemos al Señor por su interés y le damos gracias porque hemos terminado casi a tiempo, ¿verdad? Y solamente, hermanos, me resta pedirle a uno de mis hermanos que nos haga la oración para entregar nuestra lección de hoy. Y le pido a mi hermano Ernesto Córdoba si nos ayuda con esta oración para terminar, hermano. Sí, pastor, gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo, por estas escrituras con las que nos has alimentado el día de hoy, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, te pedimos que lo guardes, que le recompenses su trabajo, Señor, y que cada uno podamos tener el descanso merecido de este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pues buenas noches a todos. Cualquier cuestión, duda, eso ya saben, a través del chat ahí o de manera privada, igual a través de mi comunicación ahí con el Telegram, me pueden escribir. Falta por ahí algunos con número de lista. Vamos a tratar de que pónganlo ahí en el chat del IPCO para que no se pierda. Voy a concluir, a cerrar la grabación